Hoy quiero hablar con ustedes del tema un padre espiritual. Y vamos a hablar de esto, pues primero en un momento van a ver que esa frase es una frase que se usa en la Biblia, en Corintios, y también porque aplica a nosotros, porque sentado aquí tenemos muchos padres, muchos papás, pero también cada uno de nosotros que estamos aquí somos el resultado de un padre. Sea que es un padre que todavía vive con nosotros y vivimos en casa, que es alguien que es un hombre de Dios, sea alguien que no conocemos, puede ser el caso para otras personas, puede ser que aún pensar en tu papá trae algunas memorias no muy agradables. Para todos que están aquí, hoy Dios tiene una palabra para hablar con cada uno de ustedes. No importa la condición de tu vida, tu situación, cuántos años tienes, si eres papá o no, hoy Dios quiere ministrar a tu corazón y nosotros queremos hablar de esto como en el sentido de nuestro Padre Celestial. También queremos hablar de las personas que tienen una influencia sobre nuestro caminar con Dios, que son como padres espirituales, es una frase que se usa. Y también como padres, ahora sí, que tenemos hijos en casa, ¿cómo debemos de ser un padre espiritualmente listo, preparado y hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios? Entonces hay muchas diferentes audiencias hoy, pero lo bonito de la palabra de Dios es de que habla a cada uno de nosotros. Hoy Dios nos quiere ministrar. Nuestro primer texto hoy va a ser 1 Corintios el capítulo 4, verso 14. Dice: no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Nota ahí esa mentalidad de Pablo. Dice: pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual. De ahí saqué el título hoy. Pues me convertí en su Padre, en Cristo Jesús, cuando les prediqué la buena noticia. Ahora nota ahí esa frase, un Padre espiritual. Después el verso 16 dice: así que les ruego que me imiten. Wow, palabras muy fuertes. Por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Nota aquí un par de cosas. Primero, esto, que me imiten. Espero que nadie aquí esté luchando con el orgullo. El orgullo es feo, en general es muy feo cuando es orgullo espiritual. ¿Qué es orgullo espiritual? Es decir, yo ya soy perfecto. Es más, apenas necesito la gracia de Dios, porque yo soy tan buena persona, tan buena gente, que Dios no tiene que gastar tanta misericordia y gracia sobre mi vida. Time out. Eso es un lugar muy peligroso, una condición o mentalidad muy peligrosa de tener en tu vida. Y la pregunta aquí es si tú has terminado de ser cambiado por Dios. Yo no sé de ti, todavía hay cosas en mi vida que yo necesito hacer mejor. Hay cosas que yo quiero cambiar, que yo quiero mejorar. Y espero que cada uno de nosotros que estemos aquí tengamos esa mentalidad de que yo todavía necesito crecer, necesito cambiar, necesito renovar mi mente. Con eso dicho, ya que nosotros, a menos de que eres completamente nueva a las cosas de Dios, debemos en el proceso de nuestra madurez espiritual poder llegar a un punto cuando podemos animar a los demás: imíteme a mí. Ahora, eso no quiere decir que somos perfectos, pero quiere decir que estamos haciendo un esfuerzo de honrar a Dios con nuestras decisiones y muchas cosas en nuestra vida. Y es una invitación. Ahora, esto es un reto muy grande. Y esto muestra si de veras estamos creciendo o no, si podemos decir a otra persona: imíteme a mí, mientras yo imito a Cristo. Entonces, esa es la primera cosa que quiero que noten aquí. La segunda cosa es algo muy interesante del cual vamos a hablar hoy,
con otro verso también. Nota esto, Pablo dice, la manera en que sigo a Cristo, así como lo enseñó. Así como lo enseño en todas las iglesias. Nota aquí la conexión en lo que él dice y lo que él hace. Cuando se trata de la relación de padres con hijos, el conflicto principal que existe, la razón más común en la cual un niño revela en contra de sus padres es cuando ve que lo que dicen no es lo que hacen. Todos digan ouch. Ese es el punto clave. Si tú quieres causar caos o trama en la mente o el corazón de tu hijo, diles una cosa y haz otra cosa. Ahora, cuando los niños son pequeños, uno puede a veces esconder ciertas cosas de su vida de ellos, porque son chiquitos y son inocentes y no piensan cosas, no se dan cuenta de cosas, pero eventualmente tus hijos se van a dar cuenta de lo que estás haciendo. Y no será un gran misterio por qué mi hijo está actuando como está actuando, y esa historia se repite y es tan triste. Cuando uno dice, es lo mismo en que yo luché, ahora mira a mi hijo. Hoy vamos a romper con eso y vamos a pedir el perdón de Dios y vamos a ser personas de integridad, que lo que decimos es lo que hacemos. No es fácil, pero sí podemos y vamos a llegar a ese punto de poder decir, me puedes imitar. Lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo siento, tú también lo puedes repetir. Este es lo que Dios nos va a enseñar el día de hoy. Entonces, nota, esta es una carta, Corintios es una carta de parte de Pablo a la iglesia, a los Corintios. Entonces, y él menciona ahí Timoteo, ves ahí en el verso 17 que dice, por esa razón les envía a Timoteo. Ahora vamos a ver, es lo bonito de la Biblia, de cómo Dios nos trajo por el Espíritu Santo estas cartas, estas palabras que van más allá de Pablo, que van más allá de Pedro, van más allá de los autores que el Espíritu Santo usó, y es la razón que es la palabra de Dios. Tu Biblia es más que un libro interesante y bonito de literatura, tu Biblia es la palabra de Dios. Y nota aquí, en el libro de Segundo de Timoteo. Ahora, ¿cuál es este libro? Es un libro que Pablo, una carta que Pablo le escribe a su hijo espiritual, Timoteo. Pablo no nos menciona en la Biblia si tuvo hijos o no. Cuando lo único que menciona es de que él fue soltero. No sabemos si siempre fue soltero o no. Algunos piensan que en algún momento tuvo una esposa y se divorciaron o que ella murió. La razón que algunos piensan eso es porque para llegar a la posición entre los sacerdotes, entre la religión judía en que Pablo estaba funcionando antes de conocer a Cristo, antes de tener ese encuentro en el camino a Damasco, uno de los requisitos para servir de esa manera era ser un hombre casado. Entonces no sabemos exactamente qué es lo que fue. Lo único que la Biblia nos aclara es de que él fue soltero cuando lo conocemos a él como cristiano, y nunca menciona ningún hijo. Pero Pablo sí tuvo muchos hijos espirituales. Y Timoteo tal vez es el más famoso de todos ellos, el más conocido. Entonces Pablo está escribiendo a su hijo espiritual y dice en 2 de Timoteo 3:10, dice, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo. Interesante, cuando regresamos, a ver si puedo regresar a la pantalla anterior. Nota aquí cuando dice en el verso, fue aquí cuando dice que la manera en que les enseñé y también la manera que yo viví. Y vemos el mismo principio aquí en 2 de Timoteo 3:10. Dice, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia.
Hoy vamos a usar este verso, 2 de Timoteo 3:10, como base para hablar de las cosas que un padre espiritual hace. Ahora, sobre todo esto, en cualquier contexto, lo que supera todo lo demás es el hecho de que tenemos un Padre celestial. Eso es un hecho, eso es algo que a fin de cuentas es ahí donde encontramos nuestro refugio y nuestra sanidad completa, es en la relación que tenemos con el Padre celestial. Simultáneamente con eso, aquí en la tierra vamos a experimentar o el beneficio o la falta de un Padre terrenal o tal vez la bendición de un Padre espiritual. Entonces, vamos a identificar entonces qué son las cosas que un Padre espiritual debe de hacer. También les recuerdo que esto también es para los que tienen hijos en casa y quieren saber cómo espiritualmente debe de ser un padre, qué es lo que la Biblia dice de este tema. Entonces, hoy en este verso vamos a anotar algunas cosas. Primero, nota que Pablo dice lo que yo enseño. Y el punto número 1, para los que están tomando notas, para los que están dormidos pueden seguir durmiendo, pero primero, número 1, un padre espiritual enseña. Un padre espiritual enseña. Esto es clave, es vital. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Bueno, los maestros en la escuela, sí, lo van a hacer bajo cierto contexto. Tenemos muchos maestros aquí en nuestra iglesia que sirven en las escuelas públicas de nuestra ciudad y yo sé cómo ellos aman a Dios, pero ellos serán los primeros en decirte que la influencia que ellos van a tener es limitada y también restringida al contexto de educación, no del desarrollo completo del carácter de un niño. Uno dice, bueno, si yo no los enseño, entonces ahí les encargo al pastor Carizales con los jóvenes o al pastor Pepe con Life Kids y Life Kids Junior. En 1 hora y media, una vez a la semana, ¿vamos a poder hacer todo el trabajo que un padre debe hacer? No. Si tú no los enseñas, ¿quién les va a enseñar? Bueno, limitado en la escuela, limitado aquí en la iglesia, tenemos una parte clave que tenemos que hacer pero eso debe de solamente respaldar lo que ya se está enseñando en casa. Entonces, ¿dónde y cómo van a aprender? De la tele, de redes sociales y de otros amigos. Y eso es un riesgo muy grande. Entonces nos corresponde, nos toca a nosotros como padres enseñar a nuestros hijos. Ahora, hablando en un contexto más amplio, cuando Dios pone a alguien en nuestro camino al cual debemos ser un padre espiritual, si es un hombre, o una madre espiritual, si es una mujer ya madura en la fe con otra mujer nueva en la fe, tenemos que enseñarles. No podemos esperar que la gente ya viene automáticamente con toda la enseñanza y educación que necesitan. Tenemos que enseñarles. ¿Por qué estás aquí hoy? Hemos reunido en este lugar, nos hemos reunido aquí para glorificar a Cristo y también para ser enseñados. Porque cada uno de nosotros necesita aprender, necesitamos ser enseñados. Un padre espiritual enseña. Deuteronomio 6:6 dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Ahora, antes de leer el siguiente verso, quiero decirles algo, nota ahí el compromiso que uno hace primero consigo mismo. Otra vez viene la integridad de que lo que yo te voy a enseñar, yo lo estoy haciendo. No podemos decir, bueno, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Tenemos que hacer un compromiso, mira, lo que yo te voy a enseñar a hacer es porque yo ya hice un compromiso de hacerlo yo mismo, ¿verdad? Entonces, ese es algo importante ahí en el verso 6. Seguimos leyendo verso 7, dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Muy interesante para mí que la Biblia es tan específica en estas cosas, en lo que menciona. Y nota aquí que dice, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino.
¿Sabe lo que eso me enseña a mí? De que lo que hacemos y creemos y decimos en casa debe de ser lo mismo de lo que hacemos y creemos y hacemos afuera. Otra vez, si quieres causar caos en la mente de tu hijo, haz una cosa y mientras dices otra cosa. O haz una cosa en público, aquí con todos tus amigos de la iglesia, cuando te saludan, ¿cómo está? Bendecido, gloria a Dios. Llegas a casa, muévanse todos, dame el control. Eso no funciona así. Debemos de ser amables, debemos de operar en el fruto del Espíritu cuando estamos en público, cuando estamos en nuestra casa. Tenemos que ser la misma persona en todos estos casos. ¿Es fácil? No. ¿Es una lucha? Claro que sí. Pero hoy el Espíritu Santo quiere retarnos a ser más como Cristo y a crecer y a ser más maduros. Entonces nota que aquí, cuando enseñamos a nuestros hijos, tenemos que hacerlo en todo contexto. Esta mañana tuve la oportunidad de enseñar a uno de mis hijos. Cuando se dio cuenta que hoy es domingo, como ya es verano, no saben si hoy es sábado, si hoy es domingo, ¿verdad? Entonces mi hijo me preguntó, ¿hoy qué día es? Dije, domingo. Dice, ¿tenemos que ir a la iglesia? ¿Verdad? Ahora, él no siempre dice eso, pero hoy sí lo dijo. No pude explicarle, bueno, tenemos que ir a la iglesia porque yo soy el pastor, ¿no? Y sabe que gracias a Dios ya había tomado mi cafecito y había orado ya, y entonces el Espíritu Santo me guió en mi respuesta a él. Y le dije, la razón que vamos a la iglesia no es porque papá es pastor. La razón que vamos a ir a la iglesia hoy es porque la Biblia nos enseña que debemos de congregarnos juntos con nuestros hermanos en la fe. Si yo no le enseño a mi hijo eso, ¿quién le va a enseñar? A nosotros nos corresponde, es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos el porqué detrás de cada cosa que hacemos. Nos toca enseñar. Es un punto muy, muy, muy grande. De los 7 puntos que vamos a hablar hoy, en algunos vamos a tomar 2 minutos, en otros tal vez 5 o 6 minutos. Esto es uno de esos puntos muy importantes y muy claves, enseñar a nuestros hijos. Ahora lo que nos damos cuenta es, si vamos a enseñar, ya tenemos que conocer el material. Un maestro no enseña continuamente improvisado. Ya ha estudiado, ya conoce todo el currículum. Ahora, seguimos conociendo, seguimos aprendiendo, pero debemos ya de tener una base. Entonces, por eso, papás, nos corresponde conocer la palabra de Dios para poder enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Siguiente verso, Proverbios 22, verso 6 dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Quiero decir algo hoy de la importancia de esto y de la oportunidad que tenemos de enseñar a nuestros hijos. Con eso dicho, también es importante entender hasta dónde llega nuestra responsabilidad. Nos corresponde a nosotros en el tiempo, en los años de formación de nuestros hijos, enseñarles el camino del Señor. Pero eso no es garantía de que debido a la voluntad propia que Dios les ha dado, que siempre van a tomar las decisiones correctas. Vemos ejemplos de la historia de los reyes en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es Josías, es conocido como uno de los mejores reyes en la historia de Israel, pero él era hijo de un padre muy malo. También vemos a padres muy buenos que terminan con hijos muy malos. Entonces, no siempre es una garantía, porque a cada uno de nosotros nos corresponde tomar una decisión y seremos responsables por esa decisión. Llega a cierta edad cuando ya no es la cobertura de los padres, ya es la responsabilidad del hijo de que si va a servir a Dios o no. Cuando llegamos al cielo no nos vamos a presentar delante del trono del juicio en forma de familia.
Será uno por uno. Segundo punto, un padre espiritual muestra un ejemplo. Nota lo que dice ahí, dice, ¿y cómo vivo? La manera que vivo, la manera que hago las cosas. Un padre espiritual muestra un ejemplo. Lo que yo enseño es lo que yo hago y nuestros hijos aprenden tanto de lo que decimos como de lo que hacemos, de las dos cosas. No es una o la otra, son las dos cosas. He escuchado a gente decir, vamos a testificar de Cristo y si es necesario use palabras. Yo entiendo el contexto de eso, es buen punto, habla del testimonio, pero no toma el lugar de abrir la boca y decir algo. Necesitamos las dos cosas y yo creo que a veces la gente exagera ese otro punto porque dicen, qué mal ejemplo cuando la gente habla y habla de Cristo y vive de una manera terrible. Pues sí, tienen razón, pero no es cuestión de tener que escoger entre uno o el otro, de palabras o de ejemplo, son las dos cosas. Nuestras palabras deben ser congruentes con nuestro ejemplo, con nuestras acciones. Un padre espiritual muestra un ejemplo. Nota lo que él dice en el siguiente capítulo a Timoteo, dice en 1 Timoteo 4:12, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo, todos digan conmigo, ejemplo. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Eso es ser un ejemplo. En todas estas cosas, ser un ejemplo va más allá de nuestras palabras, aunque sí son importantes. También es a nuestras acciones. Número 3, él dice, y el propósito de mi vida. Número 3, un padre espiritual vive con propósito. En otras palabras, es intencional y reconoce que todo lo que está haciendo va para algún propósito, para algún fin mayor. Que todo esto se dirige a algo. No es de que nomás vivo porque vivo. No, yo vivo con un propósito. Yo tengo una razón grande para mi vida. Dice, pero pastor, yo nomás estoy trabajando. Bueno, puedes ver tu trabajo de esa manera o puedes entender que tu trabajo es un vehículo, es un vaso que Dios puede usar para tener influencia afuera en público y también para tener recursos para poder ser una bendición. Y algunos que captan ese principio de que yo soy bendecido para ser una bendición, Dios sigue derramando su bendición sobre ellos porque dice, mira, este es un vaso que me está honrando y yo le voy a seguir bendiciendo porque Él sigue bendiciendo a los demás. Así funciona. Hacemos las cosas con un propósito. Se preguntó una vez a algunos trabajadores que estaban construyendo una catedral en Inglaterra hace un par de siglos. Y alguien llegó con el primer trabajador y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y dice, no, pues nomás estoy moviendo aquí tierra, ¿verdad? Haciendo su trabajo. Así lo veía, ¿no? Unos metros después preguntó a otro de los mismos trabajadores haciendo el mismo trabajo. Y le preguntaron, ¿y tú qué haces? Y dice, yo estoy construyendo un gran catedral. Están haciendo el mismo trabajo con palos. Pero uno lo vio que estaba moviendo tierra, otro dijo, yo estoy construyendo una catedral, un edificio bello, enorme, un santuario para Dios. La diferencia es de que uno tiene el propósito de lo que está haciendo. Tu trabajo, cualquiera que sea, tiene un propósito. Tu rol como padre, como madre, tiene un propósito. Cada cosa que hacemos debemos hacerlo intencionalmente. Ahora, si uno lucha con ser perfeccionista, si uno batalla con ser así como adicto al trabajo, puede pensar que lo único que tiene propósito es producir. Pero tú sabes que uno puede ser intencional y puede descansar con propósito. Puede recrear o jugar con propósito. ¿Sabe que Dios no está enojado contigo cuando tomas una siesta? Ahora, si tomas 3 siestas 7 días a la semana, sí, Dios te va a decir, levántate perezoso, ¿verdad? Pero si esta tarde, después de haber trabajado duro toda esta semana, tú llegas a tu casa y
Después de haber venido a la casa del Señor y haber compartido un tiempo con tu familia, si se sabe que voy a tomar un descanso, Dios dice, excelente. Algunos ya están entrando en ese descanso desde ahorita aquí en la iglesia. Está bien, muy bien. Filipenses 3:14 dice, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Eso es vivir con un propósito. Hay una frase que se dice que debemos de comenzar con el fin en mente. En otras palabras, antes de comenzar este proyecto, ¿qué es el resultado final que estoy esperando? Y cuando uno vive su vida pensando en cómo quiero que termine mi vida, de poder decir, ¿sabe qué? He peleado la buena batalla. He hecho lo que debo de haber hecho. Entonces uno vive cada día con eso en mente. Y eso aún trae balance a tu vida. ¿Qué nos conviene ganar todo el mundo y perder nuestra alma? ¿Qué te conviene hacer riquezas y perder tu familia? Por eso cuando hacemos todo con propósito, trabajar lo suficiente pero no demasiado, descansar lo suficiente pero no demasiado, todo lo hacemos con un propósito. Número 4, un padre espiritual vive una vida de fe. Pablo dijo ahí en 2 Timoteo 3:10, dice, también conoces mi fe. Mi fe. Un padre espiritual vive una vida de fe. Ahora, ¿qué quiere decir fe? Pues dice, bueno, es tener una relación con Dios. Si eso es su forma más básica, ahí comienza todo. No nos podemos acercar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todo comienza con una fe general. Y después en el camino somos presentados con oportunidades de ejercer fe para milagros, fe de ver provisión, fe de ver diferentes cosas suceder en nuestras vidas. Y eso también muestra que nosotros somos personas de fe. Un padre espiritual vive una vida de fe en todos los aspectos. Cuando tu hijo te pregunta por qué vamos a la iglesia, porque yo tengo fe que ahí Dios nos va a hablar, que su palabra es verdad y su palabra nos dice que debemos de reunirnos. Papá, ¿por qué diste una ofrenda hoy en la iglesia? ¿Por qué estás dando de nuestro dinero ahí en la iglesia? Porque yo tengo fe que Dios lo recibe en el cielo y que la bendición de Dios estará sobre mi vida si yo honro a Dios con mis finanzas. Papá, ¿por qué vamos a servir al necesitado? Porque yo tengo fe que Dios está viendo desde los cielos y he aprendido su palabra que es mejor dar que recibir. Entonces yo quiero mostrar esa fe. Es lo que hace un padre espiritual. Hebreos 11:8 dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que Él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Abraham caminaba en fe. También nos dice en el verso 17, dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. Importante notar que por supuesto no terminó teniendo que ofrecer la vida de su hijo y que en ningún lugar en la Biblia Dios promueve o aún permite el sacrificio literal de un hijo. Esto fue un ejemplo y un caso muy particular y iba a mostrar al pueblo de Israel el ejemplo. Iba a ser una sombra de lo que venía en Cristo Jesús, que Cristo iba a dar su vida por nosotros. Es triste tener que aclarar esto, pero hoy en día con tantas cosas tan locas que suceden en nuestra sociedad, en parte por horribles películas de terror que meten pensamientos diabólicos en la mente de personas, si tú en algún momento has abierto esa puerta a películas de terror, te invito hoy a cerrar esa puerta y nunca abrirla de nuevo. Pero quiero aclarar que Dios nunca nos va a pedir de uno de nosotros como sus hijos a que nosotros ofrezcamos nuestro hijo o hija
como algún sacrificio. Es más, Dios lo prohíbe en su palabra y era algo horrible que hacían con dioses paganos. Lo hacían en otras religiones, aún en los tiempos de la Biblia, y Dios habla muy fuerte en contra de eso. Pero ¿qué fue la lección aquí? Que Abraham fue un hombre de fe y mostró eso. Y Abraham es conocido como padre de la fe. Y debemos de ver nosotros nuestro ejemplo de él, un hombre de fe. Número 5, un padre espiritual muestra paciencia. Papi, 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 papi. ¿Qué? Si tú eres papá, tú sabes lo que estoy hablando, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes. Pacientes. Pero más allá de que un niño que quiere algo, ¿verdad? Es aún también en el desarrollo de nuestros hijos, cuando no están desarrollando como esperamos, cuando no vemos lo que sabemos que tal vez es el potencial de ellos, hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes con ellos. No quiere decir que nos damos por vencido o ignoramos o aceptamos. Quiere decir que somos pacientes, y eso no es un acto pasivo, sino algo activo. Yo tomo la decisión de ser paciente. Dice en Gálatas 6:9, así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo. Cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Hay que ser pacientes. Pero pastor, llevo años orando por mi hijo. Sigue orando y sé paciente. Un padre espiritual es paciente. Sigue siendo paciente. Número 6. Un padre espiritual expresa amor. Pablo dijo eso, dice, también conoces mi fe, mi paciencia, dice, y mi amor. Ahora, cuando hablamos de amor, amor para algunos es un pensamiento, para otros es una emoción. Pero hoy yo quiero retarles a llevarlo más allá de esas cosas, que sí lo es, a que el amor también sea una acción. Por eso puse la palabra expresar. Un padre espiritual expresa amor. Expresa el amor. Ahora algunos dirán, bueno, yo no soy así porque mi papá no fue así conmigo, entonces yo no doy mucho cariño, yo no doy abrazos, yo no doy besos, yo no digo a mis hijos que los amo. Como la mujer, la pareja que llegó de consejería matrimonial un día a un pastor, y ella llorando, es que yo no sé si él me ama. Y el esposo, así como que, pues, ¿por qué? Entonces el pastor dice, ¿por qué estás diciendo eso? Es que nunca me dice que me ama. Y el hombre dice, yo la dije hace 25 años que la amo, si algo cambia yo la aviso, ¿verdad? Así no funciona el amor. Si de veras amamos a alguien, les decimos más que una vez. Es más, decimos todos los días. Todos los días. ¿Sabe? Un principio que yo trato de aplicar a mi vida, y no siempre lo hago bien, pero intento, es comenzar y terminar cada día sellado. Yo no sé qué me espera en medio del día, pero intento que al comenzar el día en mi relación con mi familia, que puedo comenzarlo con palabras de amor y cariño, con un abrazo, con un beso, con algo expresado, y que al terminar ese día también que pueda hacer lo mismo. Si nos enfocamos en el comienzo y el fin, así todo en medio se arregla. Entonces es importante expresar el amor. Uno dice, bueno, eso es cultural, depende de tu cultura, depende de tu familia, depende de cómo eran tus padres. Bueno, ¿qué tal si Jesús, si podemos entender por algunas palabras o ejemplos de Jesús, si debemos de reaccionar de cierta manera con nuestros hijos? Y la verdad es de que es así. Jesús, en una de las parábolas, en mi opinión, más importantes que Él comparte con nosotros, que es el del hijo pródigo, la historia de dos hermanos, y el hermano menor, siendo inmaduro, pide toda su herencia, se va al mundo, lo gasta, hace un desastre de su vida, llega a un punto tan desesperado que dice, yo sé qué voy a hacer, voy a regresar a la casa de mi padre, por lo menos puedo trabajar por él.
¿verdad? Esa es su mentalidad, a lo mejor pensando que su papá le va a dar una regañada impresionante, lo va a quitar de la familia y tal vez puede servir como esclavo. La reacción del padre fue completamente diferente. Y recuerda, esto es Jesús contándonos esta historia, esta parábola. Y nota cómo Jesús expresa el amor entre un padre y un hijo. Dice en Lucas 15:20, dice, entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo. Bueno, cuando mis hijos son amables, yo también lo seré. No. El padre corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Bueno, esa no es mi cultura. ¿Es posible que haya una cultura del reino? Que tú y yo somos ciudadanos del reino, del cielo, y que la cultura del reino del cielo es de que haya esa conexión y contacto físico sano entre padres y hijos. Qué triste los dos extremos que tantas veces vemos en nuestra sociedad, o de que padres que nunca tocan a sus hijos, o padres que abusan sexualmente de sus hijos. No tiene que ser uno de los dos extremos. Puede ser un abrazo santo, correcto, que ves a tu hijo, a tu hija, como un regalo de parte de Dios, y puedes mostrar correctamente el cariño. Padres, si tú no lo estás haciendo, hoy es día de comenzar. Eche la culpa de que hoy fue día de los padres. Si tus hijos dicen, ¿qué le pasó? Es que es día de los padres. Y comienza hoy. Hoy Dios quiere sanar algo. ¿Sabe que desafortunadamente en nuestra sociedad, cuando hay hombres que quieren aprovechar de jovencitas, ¿saben dónde van a buscar primero? No con las jovencitas que tienen papá estable, que expresa amor correctamente. Van a comenzar con jovencitas que no tienen padre presente. Que esos jóvenes que quieren aprovechar de esas jovencitas se van a dar cuenta, esta niña está desesperada por el abrazo de un hombre. Entonces, como esa niña tanto anhela un abrazo santo de parte de su padre, como no tiene eso, a veces está dispuesta, desafortunadamente, a rendirse a algo no santo, de alguien que no es su padre. Hoy Dios quiere sanar eso. Hoy Dios quiere sanar tu corazón. Un padre espiritual expresa el amor. Finalmente, Pablo dice, también conoces mi constancia. Número 7, un padre espiritual perdura hasta el final. No nos damos por vencidos, somos pacientes y esperamos hasta el final. Segundo de Timoteo 4:7 es cuando Pablo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Cada uno de nosotros, hombre o mujer, padre de hijos aquí en la tierra o padre espiritual, mamá espiritual, nuestra meta debe de ser poder decir estas palabras al final de nuestra vida. Todos necesitamos un padre espiritual. Hoy Dios quiere sanar algunas cosas. Hoy Dios quiere retar a nosotros que somos padres con hijos en casa. Hoy Dios quiere sanar a los que ya son grandes y tal vez sus papás ya murieron o estás muy lejos de ellos. Hoy Dios quiere sanar. Te invito a cerrar tus ojos en este momento. Padre Celestial,
Sentimos tu Espíritu Santo en este lugar y sabemos que tú estás ministrando. Tú estás hablando a nosotros. Señor, tú sanas al quebrantado de corazón. Y Padre, primero yo oro por las personas que están quebrantados en este momento, porque su perspectiva de un padre ha sido algo, un padre abusivo, un padre ausente, un padre enojado siempre. Padre, sana eso en este momento. Señor, perdonamos a nuestro padre o madre si no hicieron lo que debían de haber hecho. Los perdonamos, Dios, y haremos todo lo posible para honrarlos. Sana, Señor, a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Padre, también los que tenemos hijos en casa, hoy, Señor, hemos sentido ese reto de parte de tu palabra de cambiar, de crecer, de ser mejor. Y hoy, Señor, hacemos un compromiso a tus enseñanzas. En humildad, Dios, decimos que no hemos terminado, que no somos perfectos, que necesitamos tu ayuda, Dios. Enséñanos mientras nosotros enseñamos. Señor, nunca permites que usemos nuestra autoridad como forma de intimidar o abusar, pero que usamos, Señor, nuestra autoridad para enseñar, para amar, para abrazar, para perdonar. Sana, Dios, las familias de nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. Y cada uno de nosotros hoy, Dios, te decimos gracias por ser nuestro Padre Celestial. Tu amor sí es perfecto, tu amor que es sin condiciones, y sabemos que no hay nada que nos puede separar de ti. Hoy, Señor, te bendecimos y te honramos. Mantén tus ojos cerrados y mientras el Espíritu Santo sigue ministrando aquí a cada persona por medio de esta palabra, aprovecho también esta oportunidad para preguntar a nuestros amigos que están aquí, tal vez algunos por primera vez o otros que tienen un tiempo asistiendo, pero nunca han tomado una decisión firme de entregar tu vida a Jesucristo, entregarle el control, decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiero recordarte que Jesucristo murió en la cruz por ti, para darte el perdón de tus pecados, resucitó para darte vida nueva y vida eterna. Y esta noche al dormir no tienes que tener miedo. ¿Qué pasa cuando muero? Puedo decirte, si has confiado en Jesucristo, serás salvo. Y Dios ha preparado una mansión para ti en el cielo. Y puedes pasar la eternidad en el gozo de Dios. Esto puede ser tuyo hoy. ¿Cómo se hace? La Biblia dice que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor, que seremos salvos. Si hoy queremos darte esa oportunidad, o si lo puedes hacer entre semana, lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en un grupo pequeño, en un grupo conexión, pero también lo puedes hacer aquí y lo puedes hacer hoy. No espera un día más. Si tú necesitas tomar esa decisión, si quieres ser perdonado de tus pecados, si quieres tener la esperanza del cielo, te invito a levantar tu mano y mantener tu mano levantada. Te voy a dirigir en una oración. No te voy a pedir salir a otro salón o pasar aquí al frente, nomás ahí donde estás. Sentado, te voy a pedir levantar tu mano como señal de una decisión firme cuando tú decidiste servir a Cristo. Gracias a Dios por esta persona. ¿Alguien más hoy quiere tomar esta decisión? Levanta tu mano y manténla levantada. Queremos dirigirte una oración. Habrá alguien en el balcón, alguien aquí abajo, allá atrás. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Aquí frente, que Dios te bendiga. Iglesia, para darles fuerza a los que tienen su mano levantada, vamos a repetir esta oración juntos. Di conmigo: Padre Celestial, recibo tu amor, recibo tu perdón.
Perdóname, oh Dios. Ten misericordia de mí. Purifícame y lávame con la sangre de Jesucristo. Yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte a nuestro Señor. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos. Gloria a Dios.